Bueno, nos perdimos el repaso de la grabación. Entonces, lo que estaba diciendo es que las ecuaciones que obtuvimos la clase pasada de Klein-Gordon y de Dirac a partir de un formalismo clásico son ecuaciones cuántico-relativistas. Y que si bien el formalismo es clásico, la física, o sea, el carácter cuántico-relativista de la física que uno ve en las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac, están encriptadas en el lagrangiano, propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, sería interesante tratar no digo de entender, pero de ver por cuál es la conexión entre la forma del lagrangiano y las características de la física que están contenidas. Entonces, a modo de ejemplo, pensemos en el lagrangiano en el caso de Klein-Gordon. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano de Klein-Gordon tenía esta pinta. ¿Sí? Este lagrangiano tiene, a través de sus ecuaciones de Euler-Lagrange, la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Entonces, el hecho es que nuestra teoría lagrangiana es una teoría donde las variables son, donde el lagrangiano es una magnitud real, porque está vinculado con algo que uno puede medir, en definitiva. Entonces, esto tiene que ser una función real. Si va a ser relativista, tendría que ser invariante de Lorentz. Y el lagrangiano podía depender de una variable dinámica y de sus derivadas. ¿Sí? Y esto ya pone bastantes condiciones, porque el campo habíamos visto que podía ser complejo en principio, pero para que el lagrangiano sea real, yo tengo que fabricar una función real a partir de campos complejos, y una manera, la más simple de hacerlo, es a través de el módulo de ese campo, ¿no? Entonces, por eso phi por phi conjugado es una variable real, entonces el lagrangiano podría depender de phi conjugado. Así que es la versión más simple, la construcción más simple real que puedo obtener de una función compleja. ¿Sí? Debe depender del campo y de sus derivadas. Entonces puede depender de phi conjugado y de la derivada mu de phi conjugado y la derivada mu de phi. ¿Sí? Y tiene que ser invariante de Lorentz, entonces tendría que contraer estos índices. Toda esta construcción es invariante de Lorentz. Entonces, si lo piensan, esta es la estructura más simple que uno puede, perdón, y esos dos términos, ¿no? los junto con una constante de proporcionalidad, si quieren, a determinar, que resulta ser la masa. Y esta es la estructura entonces más simple que uno puede construir que satisfaga estos constraints, ¿no? Que uno necesita para esta teoría. ¿Sí? Entonces lo que destaco es que a mi modo de ver es una cosa elegante, pero además muy potente, el hecho de que en estos lagrangianos hay un montón de información contenida, y que la estructura de estos lagrangianos es minimalista, o sea, es una estructura muy compacta y que permite describir física muy rica, como lo que nosotros estuvimos viendo en la primera parte del curso. ¿Sí? Bien, esto no pretende ser ninguna demostración ni nada, simplemente mostrarles por qué tiene sentido que esto sea un lagrangiano que dé la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hablar del teorema de Nether, que es uno de los dos temas que quería tratar la clase de hoy. Ustedes ya vieron en Física 1 y Mecánica Clásica que para entender la relación que hay entre simetrías y leyes de conservación, lo que es útil es ese teorema de Nether. Y yo les mencioné que en física, a mi modo de ver, en general en muchas ramas de la física, el hecho de que haya simetrías en un problema es algo interesante y muchas veces útil. Entonces, y simetrías en la física aparecen en un sinfín de distintos campos, distintas áreas de la física. Entonces es interesante estudiar simetrías en distintos problemas. El teorema de Nether establece
que por cada simetría de un problema existe una magnitud conservada, ¿no? Entonces, el tema es que el teorema de Nether que ustedes conocen de mecánica clásica también vale en mecánica cuántica y también en teoría de campos, ¿sí? Entonces, una manera de llegar al teorema de Nether es pensar en transformaciones de los campos, ¿sí? Voy a cambiar mi sistema, pero quiero ver cuándo cierto cambio en el sistema deja el sistema invariante, ¿sí? En ese caso voy a decir que ese cambio, esa transformación es una transformación de simetría. Esa es la definición de qué es una simetría. Una simetría es una transformación de mi sistema que lo deja invariante. Por ejemplo, una rotación de una esfera es una transformación de simetría. Que yo estoy transformando mi sistema, pero el sistema queda igual si la esfera es una esfera, ¿sí? Entonces, la manera de analizar estas transformaciones es ver una transformación continua de la variable dinámica, que en nuestro caso la variable es el campo, ¿sí? Las cosas, el lagrangiano depende de nuestros campos, esa es la variable de la cual depende nuestra función. Para hacer las cosas más sencillas, vamos a pensar una transformación infinitesimal, o sea, un campo que lo transformo en un nuevo campo phi', y que va a ser, en una expansión de Taylor, va a ser el campo viejo, sin cambiar, más un cierto parámetro alfa chiquitito, por una deformación del campo, por una variación del campo, más términos de orden superior en alfa. Entonces este parámetro alfa es el que me permite a mí controlar cómo es que hago mi transformación, y de este delta phi es cómo es que se deformó el campo, ¿sí? Uno no pierde generalidad pensando en transformaciones infinitesimales, porque una transformación finita es una sucesión de muchas transformaciones pequeñas. Entonces, integrando transformaciones infinitesimales, uno tiene una transformación finita, ¿sí? Muy bien. Entonces, como mencioné, voy a decir que una transformación es una transformación de simetría, se deja invariantes las ecuaciones de movimiento, que es la física de mi sistema. Bien. Esto ocurre en mecánica, en mecánica cuántica clásica y en teoría de campos, cuando la acción es invariante. O sea, las ecuaciones de movimiento son invariantes si el objeto del cual provienen esas ecuaciones, o sea, las ecuaciones de movimiento en nuestro caso son las ecuaciones de Euler-Lagrange, y ellas no cambian si el lagrangiano del cual las obtuve no cambia, ¿sí? Entonces, una transformación es de simetría si el lagrangiano queda invariante, ¿sí? O si el lagrangiano cambia en un término de superficie, porque si al lagrangiano yo le agrego, si a mi lagrangiano original yo le agrego un término de superficie, una divergencia, una cuadridivergencia en este caso, al integrar en todo el espacio, perdón, al calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, de este lagrangiano, este término no las cambia las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, el lagrangiano puede, a lo sumo, como máximo, diferir en una cuadridivergencia que las ecuaciones de Euler-Lagrange se mantienen invariantes, ¿sí? ¿Por qué no las cambias? Hay que hacer la cuenta. Cuando vos calculás las ecuaciones de Lagrange y agregás de un lagrangiano al que le agregás esta cuadridivergencia, las ecuaciones de Lagrange te quedan las mismas que la de este lagrangiano, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora pensemos en variaciones del lagrangiano como consecuencia de que yo varié los campos, ¿sí? Entonces recuerden, yo lo que estoy transformando son los campos, pero al transformar los campos, eventualmente transformo el lagrangiano. Entonces quiero ver cómo es eso con un poco de detalle. Entonces, mi lagrangiano, cuando yo transforme los campos, va a ser un nuevo lagrangiano L', que va a ser el lagrangiano viejo más, en mi desarrollo infinitesimal, a primer orden, una deformación, algo proporcional a cuánto cambió el lagrangiano, ¿sí? De la misma manera que antes teníamos alfa delta phi, acá tendría un alfa delta L. Ahora, esta deformación del campo, a primer orden, va a ser
cómo cambia el lagrangiano respecto de cada una de esas variables por el cambio de cada una de ellas. ¿Sí? Esto es matemática 2 o matemática 3, ¿no? Entonces tomo la derivada del lagrangiano respecto de cada una de sus variables. Recuerden que el lagrangiano depende de la derivada mu de phi y depende de phi. Entonces tomo la derivada del lagrangiano respecto de cada una de las variables de las cuales dependen por el incremento en cada uno de ellos. ¿Sí? Donde alfa es el mismo parámetro que regulaba antes y regula acá cómo es que cambio yo mis campos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño truquito en esta expresión, y este término, este primer término, fíjense que es esto es la derivada mu de esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo la derivada mu de ambas de estas dos cosas? ¿No? La derivada mu de estas dos cosas, como esto es un producto, es esto sin derivar por la derivada mu de delta phi, que es lo que yo tenía acá, más es la derivada mu de esto por esto sin derivar, que es lo que escribí acá. Entonces, si a esto yo le resto este término, lo que me queda es el otro término. O con lo que es lo mismo, este término lo puedo reemplazar por estos dos. ¿Sí? El hecho que haga eso es que fíjense que estos dos términos son la ecuación de Euler-Lagrange, la derivada mu de la derivada de L respecto de la derivada mu de phi por delta phi, a la derivada de... Esto es la ecuación de Euler-Lagrange que daba 0. ¿Sí? Entonces, encontramos que esta deformación del campo, a ver si tengo algo más acá, no, que esta deformación del lagrangiano, cuando yo cambio los campos, tiene esta, lo puedo escribir de esta manera un poco más compacta. ¿Sí? Muy bien, entonces, yo podría defino una corriente que voy a llamar corriente de Nether. Es una corriente porque tiene este índice mu, ¿no? Es como un cuadrivector, si quieren. Es un cuadrivector. Entonces defino al objeto este, que es el del slide anterior, esta cosa que está acá. Fíjense que lo que tengo es que el lagrangiano nuevo es el lagrangiano viejo más otra cosa. Y esa cosa, acabo de ver que es la derivada mu de algo. La derivada mu de un cuadrivector. Entonces a este cuadrivector le voy a dar nombre y le voy a llamar corriente de Nether. Absorbo este Camus, porque recuerden que el lagrangiano podía diferir en una cuadridivergencia, en la derivada mu de otra cosa también. No sé quién es ese Camus, una estructura en lo que sea, ¿no? Pero eso depende de la misma manera, ¿no? El lagrangiano podría además tener un término adicional que sea la derivada mu de Camus. Entonces absorbo ese Camus en la definición de esta cuadricorriente. Entonces, si la derivada mu de J mu, si la derivada mu de esto fuese 0, ¿sí? Si la derivada mu de J mu fuese 0, entonces la derivada mu de esto es 0 y la derivada mu de esto es 0. Pero si la derivada mu de esta cosa es 0, la deformación del lagrangiano no existe. Entonces el lagrangiano es idénticamente el mismo que antes, ¿no? Si esto desaparece, el lagrangiano quedó invariante. Entonces, si existe una J mu, esta J mu, si dado un lagrangiano y una variación de los campos, existe una J mu, esta, no cualquiera, que se conserva, o sea, que satisface una ecuación de continuidad. Recuerden que d mu J mu era la ecuación de continuidad. Entonces, si satisface esto, el lagrangiano transformado es el mismo que el lagrangiano sin transformar, y entonces las ecuaciones del lagrangiano transformado y sin transformar son las mismas, o sea que la física es la misma. Si la física es la misma ante una transformación, lo que estoy diciendo es que es una transformación de simetría. ¿Sí? Entonces, si dado un lagrangiano y una transformación, se cumple que esta J mu tiene cuadrivergencia 0, entonces esta transformación que hice de los campos es una transformación que deja invariante al lagrangiano y por ende sus ecuaciones de movimiento y por ende la física. Y por eso llamo a esa transformación una transformación de simetría. ¿Sí?
¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Ok. Muy bien, entonces, fíjense que la... Perdón, Gustavo, te interrumpo Sí. un segundo. Una cosa que no me termina de aclarar es si el lagrangiano ese puede depender de ese Camus o no. No depende de ese Camus. No, el lagrangiano depende de las variables cinemáticas, depende del campo y de sus derivadas. Claro, y el Camus podría ser otro campo distinto o alguna otra cosa distinta, pero que no está dentro del lagrangiano. Claro, exactamente. Este Camus Perfecto. es una estructura que eventualmente puede depender del campo y de sus derivadas, de phi, de mu phi, dependiendo de quién sea la transformación en particular que vos estés mirando. ¿Sí? Genial. Eso lo vamos a ver con algún ejemplo, en la práctica van a ver. ¿Sí? Genial, buenísimo. Gracias. Entonces, fijémonos en la componente cero de esta, o sea, si la derivada mu de j mu es cero, recuerden que la derivada mu es la derivada respecto de t, la componente cero de j, menos el gradiente de j igual a cero. Y esto era la ecuación de continuidad, y que expresa una conservación, una magnitud conservada. Entonces, fijémonos que si a esta ecuación yo la integro en el espacio, en todo el espacio, ¿no? Entonces, la integral de esta derivada temporal a todo el espacio tiene que ser igual a la integral a todo el espacio de la divergencia. Pero la integral de esta divergencia tiene que ser cero, porque no puede diverger por el teorema de, no sé, Gauss. Justamente, como esta es una ecuación de continuidad, hay una magnitud conservada y la integral de esta divergencia en todo el espacio tiene que ser cero. Entonces, la derivada temporal de esta integral, o sea, si saco esta derivada temporal, si llamo un objeto Q, que lo defino como la integral de esa J0 en todo el espacio, o sea, si esta derivada temporal yo la saco afuera de la integral, lo que me estoy diciendo es que la derivada respecto de t de esta integral que llamo Q, o sea, la integral de Q respecto de t, es cero. Entonces esta Q es una cosa que se conserva en el tiempo. Y lo voy a llamar carga conservada. ¿Sí? O sea, esto es simplemente una interpretación de algo que ustedes también ya vieron, ¿no? O sea, es una consecuencia de esta ecuación de continuidad. Lo que dice esta ecuación de continuidad es que hay una magnitud conservada y esa magnitud conservada es la integral en todo el espacio de la componente cero de la J, ¿sí? A través del teorema este de la divergencia. ¿Sí? Y esto es lo que dice el teorema de Nether, que si hay una simetría, o sea, si se satisface que existe que dada una transformación de los campos, el lagrangiano cambia de modo tal de que esta corriente, que se llama corriente de Nether, tiene cuadrivergencia cero, entonces esa transformación es de simetría porque deja invariante el lagrangiano, que es lo que acabamos de demostrar. Si el lagrangiano es invariante, las ecuaciones de Euler-Lagrange también. O sea, la física es invariante. Ese es el primer aspecto positivo del teorema de Nether. El segundo es que lo que dice es que si pasa esto, o sea, si hay una transformación de simetría, hay una magnitud que se conserva. Y lo que me dice el teorema de Nether es que esa magnitud conservada hay una carga, algo que uno le pone un nombre, llamamos carga conservada, que es la integral en todo el espacio de la componente cero. Por ejemplo, en el caso de teórica 2, esta era la densidad de probabilidad ρ, ¿no? Integrada en todo el espacio, la probabilidad de mi sistema es 1, ¿sí? Y se conserva. La evolución de mi sistema puede ser que la probabilidad de que el sistema esté en un lado o esté en otro cambie, pero en todo el espacio la probabilidad se conserva. Lo mismo con un fluido incompresible, lo mismo con la carga eléctrica, bueno, esas consecuencias de este teorema de Nether. ¿Sí? Entonces, el teorema de Nether lo que me dice es, si hago una transformación de mi sistema, o sea, si yo cambio los campos de alguna manera arbitraria, y para esa transformación, la corriente de Nether, que es esto es la corriente de Nether, que depende de cómo es mi transformación, satisface una relación de continuidad, esta ecuación de continuidad. Entonces, si pasa esto, este lagrangiano
es invariante ante esta transformación. El lagrangiano primado y el lagrangiano sin primar son lo mismo. Y si son lo mismo, la física sin transformar y transformado en sistema es la misma. Entonces digo que esa transformación que cambió mis campos deja inalterada la física del problema, y eso lo llamo una transformación de simetría. Más aún, el teorema de Noether me dice que cuando hay una operación, una transformación de simetría, viene asociada una magnitud que se conserva y me dice quién es esa magnitud. Es la componente, la integral en todo el espacio de la componente cero de esta corriente. ¿Sí? Bien, vamos a ver algún ejemplo de este teorema de Noether. Un ejemplo muy sencillo. Consideremos un lagrangiano que tenga solo un término cinético, un término de mu. Recuerden que de mu, phi, de mu era proporcional a p mu, ¿no? Entonces esto es como p cuadrado, si querés, un término solo de energía cinética. ¿Sí? Y pensemos en una transformación trivial, una transformación que lo único que hago es agregarle un término, un desplazamiento, ¿no? O sea, que mi campo nuevo es el campo viejo más un numerito. ¿Sí? Esa es la transformación. Pues tengo este lagrangiano y esta transformación de mis campos. Fíjense que con esta transformación de los campos, el lagrangiano primado es exactamente idéntico al lagrangiano sin primar, porque la derivada mu de phi' es lo mismo que la derivada mu de phi, porque este alfa es un parámetro constante. ¿Sí? Entonces, esta derivada es lo mismo, esta derivada es lo mismo, o sea que el lagrangiano primado es igual al lagrangiano sin primar. Y acá no me apareció ningún derivada mu de nada. O sea, el camu en este caso es 0. En este caso específico. ¿Sí? Así es como uno obtiene quién es el camu, viendo cómo es explícitamente la transformación de mis campos para el lagrangiano en particular que uno esté considerando. ¿Sí? Entonces, como el lagrangiano quedó idénticamente igual, esta transformación es una transformación de simetría. ¿Sí? Si lo piensan, tengo un lagrangiano que es p cuadrado, o sea, es energía cinética, y la transformación es, a mi campo le sumo una constante, o sea, es como un desplazamiento rígido de mi sistema. El p cuadrado ante un desplazamiento rígido no debería cambiar, es como decir, cambio mi sistema de coordenadas, en vez de escribirlo respecto a un punto, lo escribo respecto de otro, la energía cinética ni se entera de ese cambio. ¿Sí? O sea, es una cosa bastante razonable. Bien, entonces, como esta es una transformación de simetría, el teorema de Noether nos dice que hay una corriente conservada. Existe una J mu cuya cuadridivergencia es 0. O sea, que satisface una relación de continuidad. Muy bien. ¿Quién es esta J mu? La J mu es la del slide anterior, ¿no? Es la derivada de L respecto de la derivada mu de phi, por cuánto cambio el campo menos K mu, en general. En nuestro caso particular, el KMU es 0, porque el lagrangiano nos quedó idénticamente igual, no quedó más una cuadridivergencia. Entonces ese KMU en este caso es 0. Entonces, ¿cuál es la derivada en nuestro lagrangiano particular? La derivada de L respecto de d mu phi. La clase pasada vimos cuánto es la derivada de esto respecto de d mu phi. La derivada de d mu por d mu es d mu con la derivada respecto del d mu abajo era la derivada con respecto de phi con el mu arriba. Esta cuentita la hicimos la clase pasada. La derivada de d mu phi respecto de d mu. ¿Sí? Y este delta phi es 1, porque el delta phi es phi' menos phi, que es alfa, ¿sí? Pero recuerden que acá yo tenía que poner alfa por delta phi. Entonces, si el delta phi es alfa, pero el alfa yo lo saco factor común, el campo no cambió nada, ¿no? O sea, este delta phi es 1. Con lo cual, de esta cuadricorriente conservada es d mu phi. Pero d mu phi es el p mu, es el impulso. ¿Sí? Recuerden que la derivada mu era p, ¿no? El cuadrivector energía-impulso. Entonces lo que me está diciendo esto es que se conserva la energía y el impulso. Que la magnitud conservada, asociada a esta transformación de simetría, es el cuadrimpulso. ¿Sí? Que es lo que uno esperaba
ante un problema donde tengo un lagrangiano que es energía cinética de una partícula, y hago una transformación que es una traslación rígida, el lagrangiano es invariante, y el teorema de Noether me dice que la magnitud que se conserva, la corriente de Noether que se conserva, es el impulso. Está bien, para un sistema de una partícula libre, el impulso es una magnitud conservada. ¿Sí? Entonces este problema trivial, este ejemplo trivial, me parece que puede ayudar a entender cómo es que funciona el teorema de Noether en estos casos. ¿Sí? A ver si tengo algún otro ejemplo. Sí, hagamos otro ejemplo. Veamos qué pasa con el lagrangiano de Klein-Gordon. ¿Sí? El lagrangiano de Klein-Gordon, que vimos la clase pasada, es este. Es un lagrangiano cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange dan la ecuación de Klein-Gordon. La ecuación que construimos hace un par de meses. Hace un mes y pico. ¿Sí? Bien, este es el lagrangiano que quiero considerar. Y quiero además considerar una transformación de mi campo que sea esta transformación es un cambio de fase. ¿Sí? O sea, mi campo nuevo, el campo viejo, phi, lo transformo en un nuevo campo, phi', que es el campo viejo, y le cambié la fase, e a la i alfa q. ¿Sí? Donde q es una constante real, ¿sí? Un numerito real. ¿Está bien? A esto le voy a llamar una transformación de fase, ¿no? Bueno, es una transformación de fase. Entonces, en este caso, este lagrangiano, con esta transformación, fíjense que también el lagrangiano nuevo queda completamente invariante. ¿Por qué? Porque la derivada mu de phi conjugado me va a traer, como esto no depende del espacio, es una constante, sale afuera de la derivada, ¿sí? Pero como el phi conjugado como el phi está conjugado, acá me sale un e a la menos i alfa q, que multiplicado con el e a la más i alfa q de este factor, se anulan, y entonces el lagrangiano con el phi conjugado es igual al lagrangiano con el phi sin conjugar, en este término cinético, y en este pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta exponencial e a la menos i alfa q con la exponencial e a la i alfa q de acá se anulan y queda igual. O sea, el lagrangiano transformado es idénticamente igual al lagrangiano sin transformar, y no me apareció, el lagrangiano primado no es el lagrangiano anterior más la derivada mu de nada. Entonces, como no me aparece ese término, lo que digo es que ese Camus es 0. ¿Sí? Entonces, una cosa interesante de notar es que el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante ante una transformación de fase de los campos. De la misma manera que la ecuación de Schrödinger, ¿sí? La física no cambiaba si yo a la función de onda le cambio la fase también. ¿Sí? O sea, la función de onda, que es un objeto que no es un observable, yo le puedo cambiar la fase de manera arbitraria en teórica 2, y la física sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? Bueno, algo análogo ocurre con el lagrangiano de Klein-Gordon. El lagrangiano de Klein-Gordon es invariante si yo cambio arbitrariamente la fase del campo. El lagrangiano queda igual, la física queda igual. ¿Sí? Entonces esta es una transformación de simetría, porque el lagrangiano no cambió, y según el teorema de Noether hay una magnitud conservada. ¿No? Lo que me dice Noether es que esta corriente satisface una ecuación de continuidad. Es la misma corriente que escribimos hace un ratito. Pero fíjense que voy a tener que tomar las derivadas del lagrangiano respecto de mu-phi, pero la derivada respecto de mu-phi es fácil de calcular. Esto me va a dar 0, y la derivada respecto de mu-phi me va a dar de mu-phi conjugado, ¿sí? Y después, como el lagrangiano depende de phi y phi conjugado, son dos campos distintos, voy a tener que en esta definición también calcular un término adicional que sea la derivada del lagrangiano respecto de mi otra variable, que es de mu-phi conjugado, pero la derivada del lagrangiano respecto de mu-phi conjugado me da de mu-phi. O sea, estas derivadas son fáciles, es de mu-phi conjugado y de mu-phi. Y ahora tengo que calcular la deformación del campo, este delta phi. ¿Sí? Entonces, calculemos quién es este delta phi. Esto es el campo nuevo menos el campo viejo, ¿no?
Y si pienso en una transformación infinitesimal, lo que puedo hacer es un desarrollo en serie de Taylor de esto, de esta exponencial, ¿sí? Y el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial, el primer término da 1, o sea, phi menos phi me da 0. El segundo término me baja el i alfa q de la exponencial, entonces i alfa q por phi, ¿sí? Y términos de orden superior en alfa. O sea que, cuánto cambió el campo, ¿sí? Es el phi prima menos phi en un desarrollo en serie y quedándome con el término dominante de este desarrollo en serie, me quedó i alfa q por phi. Algo análogo con phi conjugado, con la diferencia de que como phi está conjugado, me bajo un signo menos. ¿Sí? Entonces, es como que ya tengo quién es el delta phi. El delta phi es iq por phi, y el delta phi conjugado es menos i q por phi conjugado. Entonces, la J mu Una va a ser... pregunta, profe. Sí, El phi prima no era e a la i alfa q sin un phi en la exponencial. sí, tenés razón. Este phi no va, tenés razón. Ok, perfecto. Este phi de acá no va. Listo. Muy bien, entonces, la derivada del lagrangiano respecto de mu phi es de mu phi conjugado, entonces es este de mu phi conjugado, y el delta phi, acabamos de ver que es iq por phi. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, o sea, esto lo tengo que hacer por cada uno de los campos que tenga el lagrangiano. Ahora, este lagrangiano depende de phi y de phi conjugado. Entonces acá voy a tener que tomar la derivada respecto de mu phi y la derivada respecto de mu phi conjugado. La derivada respecto de mu phi conjugado es de mu phi, entonces acá quedó de mu phi, y multiplicado por el delta phi conjugado, que acabamos de calcular, que es menos i alfa q por phi, entonces menos, es este menos, i q, lo saco factor común, por phi conjugado. ¿Sí? Y calculamos directamente, aplicando, digamos, la receta del teorema de Nether, cuál es esa corriente conservada. ¿Sí? La corriente satisface una ecuación de continuidad. Y si miran este resultado, es exactamente lo mismo que habíamos obtenido un mes y medio atrás cuando vimos la ecuación de Klein-Gordon. Así que vimos a fuerza bruta, calculamos que hay una magnitud conservada, hay una corriente conservada, y la habíamos obtenido multiplicando la ecuación de Klein-Gordon por phi conjugado, después conjugando la ecuación, multiplicando por phi, restando miembro a miembro. Vimos que esa cuenta a fuerza bruta nos daba una cuadricorriente que satisfacía una ecuación de continuidad. Obtuvimos exactamente el mismo resultado, pero utilizando el teorema de Nether, por un camino completamente distinto. ¿Sí? Y obtuvimos la misma magnitud conservada. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que el lagrangiano de Klein-Gordon sea invariante, o sea, el lagrangiano no cambia. Si yo cambio el campo con una transformación de fase, como el lagrangiano queda invariante, estoy bajo los requisitos del teorema de Nether, entonces hay una magnitud conservada, hay una corriente conservada, la calculo, y es paradójicamente la corriente de Klein-Gordon. Está bien, si este es el lagrangiano de Klein-Gordon, que me da la ecuación de Klein-Gordon, el teorema de Nether no me podía dar otra cosa. Hay una magnitud conservada y es la misma corriente de Klein-Gordon. Pero acá es como, a mi modo de ver, como que se vuelve un poquito más interesante porque esto lo obtuvimos no a fuerza bruta, sino valiéndonos de un teorema que dice que si hay una simetría, o sea, si estoy transformando en los campos y el lagrangiano queda invariante, hay una transformación de simetría y hay una magnitud conservada. Y utilizando la receta para calcularlo, nos dio la corriente de Klein-Gordon, que es lo que tenía que dar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de contar? Muy bien. Muy bien, genial. Entonces, termina ahí lo del teorema de Nether, ¿sí? Pasamos a otro tema entonces, ¿sí? No tengo más para decir al respecto de esto. ¿Sí?
pero tienen algunas cosas para pensar. Me parece que acá hay unas cosas de la física que son bastante interesantes para digerir. Vamos a hablar de cómo es que uno puede cuantizar el campo. ¿Y por qué es esto? Es que el formalismo este de lagrangiano que repasamos la clase pasada es un formalismo clásico, ¿sí? Que depende de variables dinámicas que son una variable canónica y su momento conjugado, ¿sí? En este caso, las variables dinámicas, en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, es una función del espacio-tiempo que llamamos campo, ¿sí? Pero en ningún momento, hasta ahora, impusimos ninguna condición de conmutación. O sea, como esas son las variables dinámicas de las cuales depende el problema. Y el problema es cuántico porque para los lagrangianos que nos interesan, el lagrangiano de Klein-Gordon y el lagrangiano de Dirac son teorías cuánticas, eso es lo que vimos al principio del curso. Entonces tendría que poder establecer propiedades de conmutación entre las variables dinámicas de mi problema, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, es cómo es que uno eh, eh, aplica la cuantificación en un problema determinado. Lo que uno hace es decir, bueno, las variables dinámicas están representadas por operadores, entonces las variables dinámicas las promuevo al carácter de operador, ¿sí? Y tengo que establecer reglas de conmutación entre esos operadores. Entonces, en el caso discreto, uno tiene una variable canónica Q y un momento canónico conjugado P, ¿sí? Y la conmutación entre Q y QJ conmutan, es como el operador, y lo mismo con los P, como que PX con PY conmutan, ¿sí? Pero una variable y su canónico conjugado no conmutan, ¿no? Por ejemplo, X con P es IH barra, ¿no? X con PX es IH barra, pero X con PI es 0. Entonces, esas son las reglas de conmutación a modo de ejemplo que uno obtiene en variables cartesianas, ¿sí? Entonces, bueno, uno necesita establecer ciertas reglas de conmutación. Bueno, lo mismo vamos a hacer, pero en el caso continuo, ¿no? Ahora mis variables son el campo phi, que es una función del espacio y del tiempo, es una función de xt. No pongo el tiempo explícitamente porque de aquí en adelante, para hacer las cosas más sencillas, voy a pensar que estoy haciendo las cosas a un tiempo fijo. Como que congelo el tiempo y miro las cosas en el espacio, para hacer las cuentas más sencillas. Después podría hacer lo mismo, congelo el espacio y miro en un mismo punto a todo tiempo y saco las mismas conclusiones. Y la conclusión es exactamente la misma. Entonces pensemos que estoy viendo las cosas en función del espacio nada más, para hacer más sencilla la cosa. Entonces, mi variable dinámica ahora es el campo y su momento canónico conjugado, ¿sí? Y entonces yo puedo establecer reglas de conmutación análogas, ¿no? Que phi y su momento, si están evaluados en el mismo punto, son una delta, pero en este caso, como estoy en el caso continuo, en vez de una delta de Kronecker, es una delta de Dirac, ¿sí? Y bueno, esta notación está mal, ¿no? Si acá pongo pi de i, ¿no? O sea que si estoy viendo un campo y su momento conjugado en el mismo punto del espacio, eso es una delta, y si miro en espacios en puntos distintos, eso da 0, ¿no? Y que phi conmutan y que pi con pi también conmutan, ¿sí? Entonces, este es el análogo continuo de la cuantización, la regla de conmutación en el caso discreto, ¿sí? Bien, entonces, para seguir adelante, nos va a resultar un poco más cómodo utilizar, en vez del campo phi de x, utilizar la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces lo que hago es decir que phi de x lo pienso como es la transformada de Fourier de una cierta phi de p, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier es integrar para todo p, e a la i px por phi de p, ¿sí? Entonces, hablar de phi de x o hablar de phi de p de cada uno de los modos de este phi de x es exactamente lo mismo, la información es exactamente igual. Lo bueno de esto es que
Si yo me concentro solo en la ecuación de Klein-Gordon, o sea, todo lo que voy a hacer de acá hasta el final de la clase es cuantización del campo, pero en el caso de la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces agarro el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? Y reemplazo a la phi de x por su transformada de Fourier, ¿sí? Recuerden que el lagrangiano de Klein-Gordon, donde lo tenemos tiene un término cinético, la derivada mu de phi al cuadrado, si quieren, por phi al cuadrado, ¿sí? Entonces esta derivada mu al cuadrado, el de Lamertiano, si quieren, el de Lamertiano de phi, me va a dar la derivada respecto de t dos veces de phi, y la derivada y el gradiente al cuadrado de phi, ¿no? Entonces voy a tener una derivada respecto de t dos veces de phi, por la derivada respecto de x y z, y eso me va a dar p, más el término de masa, ¿sí? O sea, si ustedes reemplazan en el lagrangiano de Klein-Gordon a phi de x por esta expresión, lo que van a tener es una integral donde para cada p, esa integral tiene que satisfacer esa ecuación, y esa ecuación satisface si satisface esta relación, ¿sí? O sea que, si yo en el lagrangiano de Klein-Gordon reemplazo a phi de x por su transformada de Fourier, bueno, la ecuación de Klein-Gordon se transforma en esta ecuación. Esta es la ecuación de Klein-Gordon para la transformada de Fourier. Lo interesante de esto es que esta ecuación diferencial es la ecuación de un oscilador armónico, porque es la derivada segunda respecto de una función más una constante por esa función igual a 0. Entonces, si yo llamo omega cuadrado a este factor, a este término, a este factor que multiplica phi de p, entonces esta es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia omega, ¿sí? Entonces fíjense que la ecuación de Klein-Gordon es inherentemente la ecuación de un oscilador armónico asociado. Y que esa relación viene porque la relación de dispersión es cuadrática, ¿sí? Es e cuadrado es p cuadrado menos m cuadrado. Entonces de ahí es que sale esta expresión, ¿sí? Entonces, la ecuación de Klein-Gordon, si lo pueden pensar así, es la ecuación de un oscilador armónico, en definitiva, ¿sí? Muy bien, entonces, como es un oscilador armónico, recordemos cómo se resolvía en cuántica el problema de un oscilador armónico, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano de un oscilador armónico es p cuadrado, 1 medio de p cuadrado más, bueno, p cuadrado más omega cuadrado x cuadrado, ¿no? Este es el hamiltoniano de un oscilador armónico, que uno puede resolver en cuántica de muchas maneras distintas, ¿no? Uno puede agarrar a base de fuerza bruta de encontrar una solución y proponer una solución genérica como un desarrollo, una serie de Taylor, y uno mete esa solución en este hamiltoniano y tiene una relación de recurrencia, y cuando uno resuelve esa relación de recurrencia encuentra polinomios, que son los polinomios de Hermite, y tiene las soluciones del oscilador armónico. A mi modo de ver, eso es una solución un tanto tediosa, ¿no? Porque uno tiene que hacer varias cuentas y medio que la física un poco se pierde ahí. Y hay otra manera de de encontrar las soluciones de un oscilador armónico, es pensar en un cambio de variables, ¿sí? A través de nuevos operadores que voy a llamar operadores de creación y destrucción, ¿sí? O sea, si en vez de describir el oscilador armónico en términos de x y p, lo describo en términos de otros dos operadores, que voy a llamar a y adaga, donde x es proporcional a más adaga y p es proporcional a menos adaga, ¿sí? Entonces, como x y p tienen una cierta relación de conmutación, al cambiar de variables y de escribir las cosas en términos de estos nuevos operadores a y adaga, van a heredar estos operadores a y adaga alguna regla de conmutación que heredan de cómo conmutan x con p. Entonces,
si ustedes calculan explícitamente, si ponen el conmutador de X con P con esta relación, sacan cuál es la relación del conmutador de A con ADAGA. ¿Sí? Lo interesante es que cuando uno reemplaza a X cuadrado por esta expresión y a P cuadrado por esta expresión, el hamiltoniano ahora pasa a depender de A y ADAGA, ¿sí? Y el hamiltoniano de un oscilador armónico escrito en términos de estos operadores tiene una expresión mucho más sencilla, ¿sí? Es omega por ADAGA A más un medio. Este es el hamiltoniano de un oscilador armónico descrito en términos de estos operadores A y ADAGA, ¿sí? Con la cosa interesante de que este operador ADAGA por A es un operador cuyos autovalores son los números naturales. Por eso a este se lo llama el operador de número, ¿sí? Entonces, uno puede identificar acá un estado fundamental, que es el autovalor de menor energía, el menor autovalor del hamiltoniano, que es, como los autovalores de estos son los números naturales, el menor número que puede tomar esto es 0, entonces el menor valor de energía es un medio de omega. Recuerden que h barra, acá lo matamos y decimos que es 1. Y bueno, y cada excitación, o sea, yo puedo crear un estado nuevo que tenga un nivel de energía más grande, y cada nivel de energía me aporta un omega más. O sea, el espectro de autovalores de un oscilador armónico tiene el estado fundamental, que es omega sobre 2, el que sigue es omega sobre 2 más omega, el que sigue es omega sobre 2 más 2 omega, más 3 omega, y el paso entre un nivel de energía y el siguiente es siempre el mismo paso. O sea, los niveles de energía están equidistantes entre sí, porque los autovalores de este operador son un número natural. O sea, el estado excitado es simplemente sumar un omega, ¿sí? Y la cosa interesante es que si uno tiene un estado fundamental, el estado que tiene menor energía, o sea, para el caso que esto de 0, el siguiente nivel de energía, o sea, el autoestado que tiene el siguiente autovalor de energía, uno lo puede generar aplicando una vez el operador ADAGA. Entonces, si yo tengo mi estado fundamental y le aplico una vez el operador ADAGA, tengo el primer excitado. El segundo estado excitado del hamiltoniano lo obtenemos aplicando 2 veces este operador ADAGA al estado fundamental. Entonces este formalismo está muy bueno porque si yo tengo mi estado fundamental, puedo generarme el siguiente excitado, ya sé cuál es el autovalor, simplemente tengo que agregar omega, y puedo generarme el siguiente excitado aplicando el operador ADAGA. ¿Sí? Aplico otra vez ADAGA, tengo el segundo excitado, aplico otra vez ADAGA, tengo el tercer excitado, y así sucesivamente. Por eso es que este operador ADAGA se llama operador creación, es el que me crea un omega más. ¿Sí? El operador A lo que hace es bajarme el nivel de energía. Por eso se llama el operador destrucción, ¿sí? En realidad en teórica 2 uno lo llama el operador de subida y el operador de bajada. El operador que me sube en omega la energía, el operador que me baja en omega la energía. ¿Está bien? Esto es un muy breve repaso en una página, en 2 minutos, de lo que ustedes vieron, cómo se resuelve un problema, un oscilador armónico, en la cuántica no relativista, ¿sí? Entonces volvamos a nuestro caso de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces lo que acabamos de ver es que uno puede resolver, lo que acabamos de ver es que lagrangiano, la ecuación de Klein-Gordon nos da una ecuación diferencial que es la ecuación de un oscilador armónico. Y entonces si quiero resolver ese problema, puedo utilizar todas las recetas que ya conozco, que acabamos de ver, que es que nos conviene reemplazar a la coordenada X y la coordenada P por 2 operadores nuevos, que son el operador A y ADAGA, o sea, el operador de destrucción y el operador creación, que me hacen mi problema más ameno, digamos, ¿sí? Entonces, las variables en vez de ser X y P, en realidad, en el problema de Klein-Gordon, son el campo phi de X
y su momento canónico conjugado phi de x, ¿sí? Donde phi de x, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a hacer la analogía, voy a reemplazar a phi de x y a pi de x por otros dos operadores que voy a llamar a y a daga, ¿sí? De la misma manera. Ahora, recuerden que yo estaba usando transformadas de Fourier, ¿no? O sea que el phi, lo que voy a hacer es transformar el phi de p, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente diciendo que x, que ahora es phi de x, o phi de p si quieren, va a tener la misma relación que me funciona para el oscilador armónico, o sea, va a ser la suma de A con A daga, y pi, que es el análogo de P, va a ser la resta de A con menos A daga. ¿Sí? Pero lo pienso en el contexto de que estoy tomando las transformadas de Fourier en ambos casos. ¿Sí? Entonces, con esta transformación, uso las recetas de antes, ¿no? Y puedo obtener quién es mi hamiltoniano. ¿Sí? Ahora, de la misma manera que teníamos reglas de conmutación para phi y pi, que lo vimos hace un ratito, entonces estos A y A daga van a heredar una regla de conmutación particular por cómo es la relación de conmutación entre phi y pi. O sea, A y A daga también tiene una relación de conmutación y es el análogo de antes, ¿no? A y A daga eran 1, ¿no? O sea, es 1 si el momento P es exactamente el mismo. O sea, A daga P, el conmutador de AP con A daga P es 1. ¿Sí? O es una delta de Dirac. Ahora, si el momento es distinto, ahí ya no. Entonces, estos operadores son, para un dado P, tienen la regla de conmutación heredada de antes. Si miro entre dos P distintos, son dos cosas distintas, no conmutan. ¿Sí? O conmutan, ¿verdad? Bien, entonces, el hamiltoniano, ¿cómo queda? Recuerden que el hamiltoniano, ¿sí? Era integral en todo el espacio de esta densidad lagrangiana, y la densidad lagrangiana era pi por phi punto menos el lagrangiano. Esto lo vimos en la clase pasada y lo vieron ustedes en mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, como yo sé muy bien quién es p, quién es phi punto y quién es mi lagrangiano, bueno, pueden hacer ustedes la cuenta y uno llega a este hamiltoniano. ¿Sí? O sea, esta cuentita la pueden hacer ustedes en su casa, no es nada del otro mundo. Y fíjense que uno llega a un lagrangiano, a un hamiltoniano, ¿sí? Que tiene la misma pinta que lo que vimos en el slide anterior, ¿no? El hamiltoniano, un oscilador armónico, nos quedaba A daga por A más un medio. Bueno, acá me quedó A daga por A más un medio del conmutador de A con A daga. Que ahora vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Sí? Me quedó muy parecido, o sea, usando la misma receta llegué al un resultado completamente análogo. ¿Está bien? Entonces encontramos cómo es el hamiltoniano de Klein-Gordon en términos de la transformada de Fourier, si quieren. ¿Sí? Y llegamos a algo completamente análogo al oscilador armónico. Bien, entonces, en el caso del oscilador armónico, el hamiltoniano era A daga por A más un medio, ¿no? Multiplicado por la frecuencia. En el caso de Klein-Gordon me quedó algo igual. ¿Sí? Hay un pequeño problemita que es el término, bueno, este primer término me viene fenómeno porque es el operador de número. Este operador, A daga con P, perdón, A daga A, es el operador de número, es un operador cuyos autovalores son los números naturales. Es exactamente lo mismo que antes. Este segundo término es un poquitito más complicado porque el conmutador de A con A daga para un mismo P es proporcional a la delta de 0, e integrado esto diverge. ¿Sí? Pero si uno piensa que lo que miden son diferencias de energía, ¿sí? Este es el estado fundamental, ¿sí? Pero siempre que yo mida voy a ver diferencias de energía, entonces restar, yo puedo poner mi cero como se me dé la gana. ¿Está bien? Entonces este término en definitiva, como yo voy a medir diferencias de energía siempre, es completamente irrelevante. ¿Está bien? Entonces,
escrito así el hamiltoniano, o sea, utilizando las cosas que nosotros ya sabemos de los hilarmónicos, que ya resolvimos en teórica 2, en física 4, y que volvimos a ver acá, es inmediatamente sencillo ver cómo es el espectro de energías, ¿no? Entonces, de la misma manera que antes, yo agarro mi estado fundamental, que es el vacío no tiene nada, no tengo ninguna partícula, ¿sí? Tiene cero energía, y a partir de ahí yo puedo generarme los estados excitados aplicando el operador de subida, de la misma manera que vimos hace un ratito, ¿no? Entonces, al estado fundamental, que es el vacío, no tengo ninguna partícula, yo le aplico el operador creación. Lo que hago es generarme una partícula de Klein-Gordon con momento P. Porque A daga P lo que hace es generarme un estado, ¿sí? con momento P. ¿Sí? Y recuerden que, dado P, yo tengo cuál es la energía de ese estado. ¿Sí? Entonces es bastante natural pensar que excitar el vacío es generar una partícula. Y como el operador adaga por A, el operador adaga A, tiene como autovalores los números naturales, si yo creo dos partículas, tengo justamente dos estados de momento P, ¿no? Entonces las partículas yo las puedo pensar como excitaciones del vacío, que son entidades discretas, ¿sí? Y yo podría crear partículas con distinto momento. Por ejemplo, yo podría agarrar el vacío y generarme un estado, una partícula de Klein-Gordon con momento Q, una partícula libre de Klein-Gordon con momento Q, y después a ese estado aplicarle el operador creación adaga P, que me va a generar además una partícula con momento P. Entonces, el resultado de esta operación es que voy a tener una partícula de Klein-Gordon con momento Q y una partícula de Klein-Gordon con momento P. Ahora, yo podría haber obtenido ese mismo estado permutando la manera en la que lo hice. Yo puedo agarrar el vacío y generarme una partícula de Klein-Gordon con momento P, y después, a ese estado, aplicar el operador adaga Q, que me va a generar una partícula de Klein-Gordon con momento Q. Resultado final, voy a tener una partícula de Klein-Gordon con momento Q y otra con P. Lo mismo que en el caso anterior. O sea que yo puedo llegar a generar el mismo estado permutando mis operadores. ¿Sí? Y es más, yo podría hacer que P y Q fuesen lo mismo. O sea, yo podría generar una partícula con momento P y después generar otra partícula más con el mismo momento P, o sea, tener dos partículas con el mismo momento. Y podría hacer eso otra vez, y en definitiva podría tener un condensado. Podría tener un sistema que tenga las partículas que a mí se me dé la gana con exactamente el mismo impulso. Podría tener 1.000.000 de partículas de Klein-Gordon con momento P. Entonces, si lo piensan, no importa, para Klein-Gordon, no importa el orden en el que yo cree estados, ¿sí? Entonces yo puedo permutar las cosas, y además puedo tener infinitos estados idénticos, ¿sí? Bien, la estadística que satisface esos requisitos es la estadística de Bose-Einstein, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de concluir es que la ecuación de Klein-Gordon describe partículas que satisfacen una estadística que es la de Bose-Einstein. O sea, la ecuación de Klein-Gordon describe bosones, ¿sí? En el caso de Dirac, o sea, y a esto es lo que yo llamé segunda cuantificación, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en el caso particular de la ecuación del lagrangiano de Klein-Gordon, al aplicar este esquema de segunda cuantificación, o sea, de promover a operadores las variables dinámicas, establecer reglas de conmutación, y ver en ese hamiltoniano en particular cómo son sus soluciones, lo que acabamos de ver es que si yo agarro el vacío, tengo operadores que me crean un estado, una partícula de Klein-Gordon con una cierta cinemática, un cierto impulso, ¿no? Porque la ecuación de Klein-Gordon es la ecuación de una partícula libre. Entonces yo puedo generar
partículas libres de Klein-Gordon a través de estos operadores de creación actuando sobre el estado fundamental, que es el vacío, ¿sí? Y yo puedo generarme estados con partículas de Klein-Gordon con distinto momento, y el orden en el que haga eso es completamente intrascendente, o sea, conmuta, es simetría simétrica si quieren, y además no tengo limitación, no tengo ningún principio de exclusión, no tengo limitación a la cantidad de partículas, la cantidad de estados, la cantidad de partículas que puedo poner en el mismo estado, en el mismo autoestado. Puedo tener infinitas partículas con momento p, provisto que yo aplique el operador adaga p al vacío. Y eso es exactamente los requisitos de la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces la ecuación de Klein-Gordon justamente describe cosas que son consistentes con bosones. De manera análoga, conceptualmente, uno puede hacer lo mismo, pero partiendo del lagrangiano de Dirac, en vez del lagrangiano de Klein-Gordon. Como el lagrangiano de Dirac es un poco más complejo en estructura que el lagrangiano de Klein-Gordon, las cuentas que acabamos de hacer son un poco más tediosas, y hay que tener un poco más de cuidado con Dirac, pero la conclusión a la que llega uno es exactamente análoga, ¿sí? Y el resultado es que para el caso de la ecuación de Dirac, los requisitos que tiene la estadística que satisfacen las soluciones de la ecuación de Dirac son consistentes con la estadística de Fermi-Dirac, ¿sí? Con lo cual, las soluciones de la ecuación de Dirac siguen la estadística de Fermi-Dirac, o sea que son fermiones. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación cuántico-relativista que nos sirve para describir muy bien partículas de spin entero, bosones, y la ecuación de Dirac es una ecuación que es apropiada para describir partículas que sigan la estadística de Fermi-Dirac, o sea, fermiones. Entonces tengo una ecuación cuántico-relativista para bosones, ecuación de Klein-Gordon, y una ecuación cuántico-relativista para fermiones, que es la ecuación de Dirac. ¿Sí? Y si lo piensan un poquito, este operador de creación, en el caso de Klein-Gordon, uno lo puede pensar como que si al vacío, del vacío puedo crear, si tengo suficiente energía, ¿sí? Para aplicar este operador creación, puedo generar un estado con energía h barra omega, ¿sí? que le agregué al vacío, que es la energía de un fotón, si quieren. Y yo podría crear la cantidad de fotones que quieran con la misma energía o con distinta energía, ¿sí? Por eso es que la ecuación de Klein-Gordon es completamente consistente con describir qué es lo que le pasa a bosones como lo son los fotones, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo crear fotones con la misma energía y la cantidad que se me dé la gana, esto satisface este requisito, o puedo crear fotones con distinta energía, y cuándo los creo y cómo los creo es completamente intrascendente, no hay ninguna restricción. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenía para contarles respecto de segunda cuantificación. No es del todo relevante para, como yo les dije en la clase pasada, las clases van a ser constructivas, ¿no? En el sentido de que lo que veamos en una clase es necesario para las siguientes. Justo en particular, este particular tema de segunda cuantificación no es completamente necesario para lo que vamos a ver, pero me parece que es interesante que ver algún poco de detalle para, en particular, ver por qué teníamos dos ecuaciones cuántico-relativistas. Recuerden que cuando vimos la ecuación de Klein-Gordon y de Dirac, ustedes dijeron, bueno, ¿cuál es cuál? ¿Cuál uso? En definitiva, son las dos teorías de lo mismo, ¿no? En principio, porque es una teoría cuántica que incorpora la relatividad especial. ¿Por qué tengo dos ecuaciones completamente distintas? Bueno, acá estamos viendo que una me sirve para describir partículas que siguen una cierta estadística, y otra me sirve para describir partículas que siguen otra estadística, ¿no? Entonces la ecuación de Dirac describe fermiones, la ecuación de Klein-Gordon describe bosones. Y para poder afirmar eso tuvimos que ver esto de segunda cuantificación. Y el teorema de Nether sí lo vamos a usar en alguna clase siguiente, y me parece que es muy potente porque
como vieron ustedes también en mecánica clásica, en cuántica también y en física 1, siempre que hay una simetría en un problema, hay una magnitud conservada. Eso es una cosa de gran utilidad y acá formalizamos cómo es que uno puede encontrar, dada una simetría, cuál es la magnitud que se conserva. ¿Sí? La clase siguiente lo que vamos a ver es una simetría particular, ¿no? De todas las operaciones de simetría que uno puede encontrar, me va a interesar describir un tipo de simetría específica que lo voy a llamar simetría de gauge, que es algo que ustedes en cierta medida vieron en Teórica 1, pero que a nosotros le vamos a sacar muchísimo más jugo y lo vamos a ver en un contexto mucho más potente y le vamos a dedicar varias clases a este tema de simetrías de gauge. Si ustedes hicieron Teórica 1, en algún momento vieron que en las ecuaciones de Maxwell uno puede elegir, tiene la libertad de elegir cómo va a describir a los campos, a los potenciales electromagnéticos. El potencial escalar y el potencial vector, uno los puede definir de infinitas maneras. Y fíjense que el potencial no es una cosa que uno puede medir directamente, sino que las cosas que uno mide son las derivadas de esos potenciales. O sea, el campo eléctrico es la derivada del potencial eléctrico, el campo magnético es la derivada del potencial vector, y los campos eléctrico y magnéticos son las cosas que uno puede medir, porque son los que generan fuerzas. Los potenciales no, pero con los potenciales son las derivadas, yo tengo libertad de definir esos potenciales. Y entonces en Teórica 1, ustedes, o en Física 3 mismo, se podrían haber visto seguramente el gauge de Coulomb, el gauge de Lorentz, y hay distintos gauge. Y yo recuerdo cuando cursé que cuando explicaron eso me parecía un problema eso de que tuviese libertad de elegir distintos, de distinta manera, cómo voy a describir una cosa que es unívoca. El campo eléctrico de un problema es único, no hay 5 campos eléctricos distintos. Entonces, ¿por qué tengo esa libertad de elegir el gauge de Lorentz o el gauge de Coulomb? Y en un parcial, si uno quiere resolver un problema con el gauge de Coulomb, el parcial es irresoluble técnicamente, pero si agarro el gauge de Lorentz, se aprueba el parcial fácil porque las cuentas son sencillas. Entonces, era una cuestión como técnica elegir un gauge o el otro. Bueno, vamos a ver que esos distintos gauge están asociados a una simetría, ¿sí? En el caso del electro que les comenté es que, bueno, los potenciales, la derivada de los potenciales son las cosas que uno mide, entonces uno tiene una libertad adicional. Vamos a ver que uno le puede sacar muchísimo jugo para construir teorías que funcionan, ¿sí? Entonces, ese tema es el que vamos a empezar a ver la semana que viene, nos va a llevar un tiempito, y es lo que llamamos simetrías de gauge, ¿sí? Bien. Dudas, consultas. Yo tengo una curiosidad. Para llegar a la estadística de Bose-Einstein, nosotros, bueno, partimos de Klein-Gordon, hicimos la analogía con el oscilador armónico. Para Fermi-Dirac, ¿hay algo de eso? Quizás Sí, no con un oscilador armónico, pero ¿con qué? No, tenés que... podés ver las cuentas, o sea, el procedimiento es análogo en el sentido que podés definir operadoras de creación y destrucción, pero es un poquitito más complejo por cómo es el hamiltoniano de Dirac. Ok, Te pero es recomiendo que también lo con... veas, eso está contado en el Hansen, así que dale, lo podés ver de ahí. dale. No lo quiero contar porque me parece que nos aleja un poco del camino que les acabo de mencionar que quiero recorrer. Es interesante ver, las cuentas un poquito más tediosas, la idea es análoga y el resultado es el que les conté. Entonces, las cuentas, si quieren verlo en detalle, lo pueden consultar en algún libro. Creo que en el Hansen está explicado. Genial. Y a mí no me quedó claro bien en la diapo 46 la justificación que hacemos para tirar ese término problemático del hamiltoniano de Klein-Gordon. No entendí bien. La delta de cero es una constante definitiva, ¿no? Si lo que la delta de cero Sí.
¿sí? Entonces es como que la energía del fundamental es una constante, lo que pasa es que analíticamente en la integral eso diverge, ¿no? Entonces es como que es un problema, pero si lo pensás que vos vas a medir energías relativas, o sea, cuando vos medís una energía es, bueno, respecto de algún origen, un parámetro que vos decís, Ah, esto vale algo, lo que siempre medís son diferencias de energía, ¿no? Entonces, siempre que vos midas energía vas a estar restando el mismo término, o sea, cuando midas la energía, cuando vos medís diferencias de energía, medís una energía, medís otra, ¿sí? Una claro, energía va a tener este término, la otra energía va a tener exactamente el mismo término, entonces cuando yo las reste, ese término se va. Ahora vos ok, podrías decir, bueno, pero es el fundamental. En cuántica que el fundamental no sea cero era interesante, era importante. Bueno, acá es el vacío, es el cero. Yo tengo la nada, no tengo ninguna partícula. Entonces, ¿cuál es la energía de un sistema que no tiene ninguna partícula? Bueno, es cero, ¿no? O sea, la energía claro, vos siempre tenés un grado de arbitrariedad de definirlo, ¿no? Pero en este caso puntual es muy natural decir que la energía fundamental es cero porque no tengo ninguna partícula. ok, ¿Bien? genial, genial. Sí, gracias. Justamente quería ver lo de segunda cuantificación en el Hansen, a ver si está. Pero dígame si tienen alguna otra pregunta mientras yo busco. ¿Ninguna duda? Otra cosa que me parece interesante que piensen el fin de semana es el hecho de que, perdón, que voy para arriba, que cuando nosotros vimos la ecuación de Klein-Gordon, obtuvimos la corriente de Klein-Gordon que satisface la ecuación de continuidad, que era esta, y habíamos visto que, mm, que la componente cero no estaba definida positiva, ¿no? Y por eso no había una densidad de probabilidad en el caso de Klein-Gordon. Pero dijimos, bueno, lo multiplico por la carga eléctrica, porque puede tener signo positivo o negativo, y entonces la componente cero no es una densidad de probabilidad, es una densidad de carga y la cosa funciona, ¿no? Entonces fíjense que esta Q que yo puse acá y dije simplemente es una constante, ¿no? Eh, es lo que habíamos pensado intuitivamente que podía llegar que podía ser la carga eléctrica, y esto nos hace pensar entonces que esta es la corriente eléctrica, ¿no? Asociada con la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, la carga conservada del teorema de Nether, por ahí es la carga eléctrica, ¿no? Lo comento porque la clase que viene, cuando veamos esto que yo llamé simetrías de Gauge, las simetrías de Gauge están basadas en en transformaciones de fase también. Vamos a ver transformaciones de fase. Entonces, fíjense en asociar esta constante Q que yo puse en la fase y el hecho de que en la corriente de Klein-Gordon esa Q quedó acá, pero nosotros ya habíamos pensado, o yo les tiré la idea de que esa Q, si fuese la carga eléctrica, entonces la magnitud conservada de Klein-Gordon era la carga eléctrica, ¿no? Que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Eh, Simplemente les dejo eso para que piensen, porque en la clase que viene vamos a ahondar mucho sobre esto. Este, ¿alguna duda más? ¿Algún comentario más? Hola. ¿No? Bueno, si no hay más dudas, entonces podemos hacer un intervalo. Esperen que dejo de grabar.